¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con el doctor Andrés Gil Domínguez, uno de los asesores del presidente Alberto Fernández. Primero, preguntarte cómo te llamó para ser su asesor y segundo, ¿qué te pareció lo que dijo hoy? ¿Es positivo para la justicia? Sí, el presidente se comunicó conmigo el lunes, me ofreció integrar este consejo consultivo y después de un diálogo bastante fluido, un intercambio de opinión y de ideas, acepté integrarlo y hoy el presidente hizo la presentación de lo que primero es la reforma de cierta parte de la justicia que ya está redactada y va a ser enviada al Congreso para su tratamiento y por otro lado la conformación de este Consejo Consultivo que va a empezar a funcionar el 18 de agosto y acá hasta el 18 de agosto nos vamos a ir ordenando, vamos a ir viendo cómo vamos a funcionar para asesorarlo en ciertos temas, ciertos puntos como el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. Esos son los temarios que vamos a discutir para después elaborar un informe y llevárselo al presidente, que puede ser un informe suscripto por unanimidad o puede haber mayorías y minorías. Nos dio total y absoluta libertad para trabajar. ¿Se termina el poder de Comodoro Pi, de los jueces? Se termina el poder mezclado con la política. Me parece que tiene que retornar el poder judicial, totalmente independiente. Bueno, Pablo, el doctor te está escuchando para que le pregunte lo que quiera. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto, ¿eh? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. La pregunta es, ¿qué opina de lo que ya se conoce de la propuesta de la reforma a la justicia federal? Esto es diferente de lo que van a hacer ustedes, que va a ser tema Corte, tema Ministerio Público y tema Consejo de la Magistratura. Pero sobre esto, ¿qué sensación tiene usted? ¿Le gustó lo que se anunció sobre la justicia federal? Sí, porque esta es una deuda de la democracia que no fue saldada y que este es el primer intento en muchos años de intentar darle una solución al funcionamiento de Comodoro Pi y a la relación espuria que tenía Comodoro Pi o que tiene Comodoro Pi con los servicios de inteligencia. Entonces me parece que es el primer intento serio que debe ser debatido y discutido en el Congreso. Se dice desde algún sector político que esta es una reforma judicial para beneficiar a Cristina Kirchner. Ya dijo claramente el presidente que ninguna causa va a cambiar de juez, todas van a mantener su juez natural. ¿Este tema de la justicia federal tiene algo que ver con consagrar impunidad para alguien a criterio suyo? Es que si el presidente quisiera beneficiarla a la vicepresidenta directamente dictaría un indulto o mandaría un proyecto de amnistía al Congreso y ahí la beneficiaría directamente. Este proceso de reforma de Comodoro Pi no tiene ningún tipo de vínculo o no puede influir bajo ningún punto de vista en los jueces naturales, en los procesos no que están nada. abiertos y en los juicios horarios y públicos que tienen que ser resueltos, que tienen que ser debatidos y dictados sentencia. No hay ningún tipo de relación técnica. Y con respecto a lo que ustedes pueden hacer... No, le pregunto con respecto a lo que ustedes pueden hacer, la opinión sobre la Corte, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura. ¿Ahí sí usted cree que depende de ustedes darle impunidad a alguien, a Cristina o a cualquier otro? Porque ahora también tiene un montón de causas Macri. Lo que vayan a hacer ustedes, ¿puede modificar la suerte judicial de alguna persona en particular? No, porque nuestra tarea es una tarea consultiva que posteriormente se va a transformar en un proyecto de ley que tiene que debatir el Congreso y en donde se necesitan determinadas mayorías y consensos políticos para que esa eventual reforma sea aprobada. Y va a ser una reforma a futuro, con lo cual esto tampoco va a influir en los actuales procesos. Es más, este cambio de la justicia creo que el que más beneficia es al anterior gobierno, el gobierno que se fue, porque no va a ser sometido el gobierno que se fue a la justicia pendular, que era que el que se iba era perseguido y mientras estaba en el poder gozaba de impunidad. Me parece que... ¿Y por qué cree entonces que ha salido fuerte gente de Juntos por el Cambio a criticar? Incluso están hasta convocando una marcha y demás en contra de una reforma judicial que todavía no conocen, porque como la parte más importante era la que van a hacer ustedes y todavía ni siquiera se han juntado. ¿Por qué creen que han salido tan fuerte? No, porque es parte de la dinámica política. La oposición tiene que buscar ciertos temas, oponerse, tener su propia agenda y de esta forma generar su propio espacio. Y está muy bien, así funciona la democracia. Si la oposición considera que se opone, por ejemplo, a la ampliación de los números de los miembros de la Corte, ya es un tema cerrado, porque para ampliar la Corte Suprema se necesita con un consenso político, se necesitan los 2/3
de los miembros presentes del Senado para poder designar a los jueces. Entonces, si ya la oposición determinó que no va a acompañar esto, bueno, será un tema que no se discutirá. Ahora, los otros temas me parece que vale la pena discutir y me parece muy importante que la oposición participe en la discusión de esos temas. No, totalmente, pero que quede claro, está muy bien lo que usted dice. Sin el acuerdo de la oposición no se va a conseguir nada, por lo tanto, acá no hay una imposición de ninguna reforma. Esto todo va a ser producto de la negociación que se discuta en el Parlamento, ni más ni menos. No hay una reforma judicial que no salga si no hay consenso político y acuerdo político, así que y la comisión lo único que va a hacer elevarle al presidente una propuesta que después el presidente va a transformar o no en un proyecto de ley. Y después será el Congreso donde se va a discutir esta cuestión. ¿Y a usted le va a molestar sentarse en el Consejo Consultivo con el doctor Leonard Slanian porque es abogado de Ricardo Echegaray o de Carlos Beraldi porque es abogado de Cristina Kirchner? ¿Le molesta a usted eso? A mí lo que me va a dar es satisfacción sentarme en un consejo donde está garantizada la paridad de género, el federalismo, la diversidad de pensamientos, de especialidades y de funciones que cumplimos frente a la justicia para debatir en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de límites y pudiendo coincidir o estar en minoría y haciendo un aporte ad honorem para tratar de mejorar el funcionamiento de la justicia. Me parece que eso es lo que más me va a importar. ¿Y le preocupa a quienes defendieron a alguno de ellos o qué gustos políticos puede llegar a tener alguno y demás? Me parece que si eso generaba algún tipo de descompensación, también integra la comisión la doctora Inés Weinberg, que tiene determinada afinidad conjunto por el cambio, así que desde ese punto de vista hay una compensación. Me parece que lo importante es el debate, las ideas, las propuestas y el informe final que podamos elevar. Clarísimo. Doctor Andrés Gil Domínguez, como siempre, gracias, un gusto. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, clarísimo lo de Gil Domínguez, Acá no hay ninguna imposición, esta es una reforma que se discute en el Congreso de la Nación, está de acuerdo con el anuncio concreto del día de hoy, que es el anuncio de la reforma del fuero federal. Gil Domínguez está de acuerdo y por supuesto no le importa sentarse con distintas personalidades, los reconoce a todos como personas capaces de integrar este Consejo Consultivo. Digo porque hay como un gran apuro de la oposición por salir a quejarse, a protestar, como si esto fuera a ocurrir sin la participación de ellos. No, ellos van a participar en la discusión en el Parlamento, deberían participar, y en algunos casos se necesitan mayorías agravadas que sin la participación de la oposición no se van a conseguir. Así que la verdad es como que están o han entrado en una especie de estado de pánico que tiene que ver más con un posicionamiento político que con verdaderos argumentos para sostener ese miedo a una peligrosa reforma judicial. Peligrosa será para algunos. Bueno, veremos.